Dios les bendiga. Me alegra saludarles, hermanos. Vamos a tener una reflexión en la palabra del Señor en este día y es sobre la historia de la fe. Dice la palabra del Señor en Génesis 1:26 que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El ser humano recibió la fe cuando fue creado. Fe en Dios como el creador y como quien tiene la autoridad en el universo. Esa fue la revelación que el hombre recibió. Dios como el creador, como el que había creado todas las cosas. Esa revelación y esa conciencia en Adán de que Dios es el Dios creador de todo. Cuando el hombre fue puesto a prueba, esa fe fue la que fue puesta a prueba en la tentación. El hombre debía creerle a Dios para protegerse de la muerte, porque la amenaza o la advertencia era que si fallaba, moriría. El hombre debía creerle a Dios para protegerse de la muerte, que era la desobedecer, pero no lo hizo. Dios ni siquiera le exigió al hombre, bueno, usted no coma de este árbol y a cambio de eso me tiene que adorar. Dios le advirtió y le dijo, no comas porque el día que comieres morirás. El mal era para el hombre, la situación la grave que se le vendía era al hombre. O sea, no estaba condicionado a que adorara a Dios, sino que prestara atención, porque como consecuencia de la desobediencia le venía la muerte. Así que esa fe fue puesta a prueba, aún hablándole Dios a Adán sobre el cuidado de sí mismo, pero ni aún así lo hizo. Luego el hombre, de no haber creído a Dios para protegerse de la muerte, le vino la muerte. Ya no solamente la muerte física, sino que el hombre quedó como desobediente delante de Dios. Ahora necesitaba un redentor. Y entonces ahora debía creer en Dios como el redentor. Caín y Abel son los primeros que se acercan a reconocer a Dios mediante una ofrenda. Caín lo reconoció como el creador, pero no como el redentor. Su mente era natural y tenía su fe caída, su fe que había sido puesta a prueba, pero había fallado. Y con esta fe lo que hace Caín es llevar unas frutas o a la presencia de Dios, llevó unas cosas naturales. Según la historia de la redención de la humanidad, Abel fue el primero que creyó en la redención. A partir de Abel se encuentra la historia de fe en Dios como redentor. Caín no reconoció a Dios como redentor y se quedó confiando en lo material para agradar a Dios. Es de ahí donde nace la religiosidad. O sea, la religión es eso, confiar en lo natural. Por eso la religión no tiene la visión espiritual de adorar a Dios por la fe y adorarlo como redentor. Y la mayoría de la humanidad reconocen de alguna manera a Dios y lo reconocen como el creador, pero no como el redentor. La fe es el medio para relacionarse con Dios. La fe es el medio para Dios revelarse a nosotros, dice Romanos 1:16. La fe es el medio para recibir la gracia de Dios, Efesios 2:8. O sea, la fe es el medio para revelar la justicia de Dios al ser humano.
y la fe es el medio para recibir esa gracia mediante la cual se puede aplicar esa justicia. Y también la fe es el medio para agradar a Dios, según Hebreos 11:6, mediante creer en Dios y creer en sus promesas. Creer que Él es galardonador de los que le temen. Ahora miremos la historia de Abraham. Dice Abraham 17:1 que cuando Dios llamó a Abraham, Génesis 17:1 dice, cuando Dios llamó a Abraham se le identificó como el creador y como el redentor. Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso y soy tu redentor, que te exijo que andes delante de mí, que andes rectamente delante de mí. Sobre esta revelación se fundamenta la fe de todos los creyentes, tanto judíos como la iglesia, según Romanos 4, 8 al 16, donde está explicado cómo gentiles y judíos tienen esa entrada a Dios por medio de la fe en Él como Redentor. Además de esto, Habacuc 2:4 dice, el justo por la fe vivirá. Esta afirmación doctrinal de lo que es la vida del justo no se limita a sus necesidades cotidianas, las cuales pueden ser comer y vestir y tener una vivienda, cosas que todos lo necesitamos en todo tiempo, sino que nos lleva a considerar lo que nosotros somos en la fe hoy y por la fe, la posición que tenemos en Cristo y a tener la convicción de nuestra relación con Dios. No se limita a la respuesta a una necesidad cotidiana, sino a nuestra esperanza en Él, que si es que vivimos o es que morimos, somos de Él. Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, al capítulo 15, él dice que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de lástima. O sea que si solo dependemos de Dios para responder nuestras necesidades físicas, somos dignos de lástima porque no tenemos la esperanza gloriosa de la inmortalidad. El justo vive por la fe. Esto significa que la vida física del creyente, si Dios lo considera así por el propósito que Él tiene con cada uno, preservarla ante la amenaza de la muerte, tiene todo el poder para neutralizar cualquier enfermedad o peligro. Y lo hace milagrosamente neutralizando el mal. Y si así no lo fuera, el justo vive eternamente por la fe en Dios. No así los que no tienen esta esperanza que viven por vista. La gente ha estado alargando sus días de vida por medio de la ciencia, pero no se ve que en circunstancias como estas la ciencia no ha podido todavía dar respuesta a la necesidad de la vida de la humanidad. Entonces el temor se apodera de las gentes. Pero los creyentes acatan las disposiciones del autocuidado, pero no están confiados en el autocuidado, sino en Dios, quien tiene todo el poder para cuidar en todo lugar del mundo y en toda circunstancia a los que viven por la fe. Meditemos un poquito ahora en lo que es la prueba de la fe. Y tomamos como ejemplo al creyente Abraham.
La fe en el creyente pasa por la prueba para ser perfeccionada. Abraham es un buen ejemplo. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iría, confiando en que era Dios quien lo había llamado. Génesis 12:4. Abraham sabía muy poco sobre andar con Dios, pero su fe se iría perfeccionando con el caminar con Dios. Según Génesis 13:9, Abraham dependía de Dios y no de sus posesiones ni de sus decisiones. Sus posesiones eran sobre todo sus ganados. Y cuando Lot le urge a tomar una decisión sobre dónde querer estar con sus ganados, Abraham espera en Dios y autoriza a su sobrino que escoja el dónde ir. Y en ese momento Dios escogió por Abraham. Y Dios, quien sabe todo y puede todo, escoge por el justo. Abraham estaba seguro que Dios escogería por él, y así fue. Deja que Dios elija por usted, sin ningún temor, que Dios escogerá lo que te conviene y lo que es bueno. Debemos esperar en Dios, que Dios escoja por nosotros. Sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Génesis 18:10 en adelante relata otro momento de la experiencia en la perfección de la fe de Abraham. En este caso era de esperar en Dios hasta que cumpliera lo que le había prometido, porque no había dicho cuándo. Esperar lo prometido de parte de Dios no es fácil para ningún creyente, porque Dios no obra siempre cuando nosotros queremos, sino como es su voluntad y cuando es su voluntad. Y esa es la esencia de la fe, considerar real lo que no se ve y posible lo que es imposible naturalmente. La fe de Abraham se perfeccionó hasta hacerse obediente a Dios y ofrecerle a Dios lo que amaba, sin preguntar nada ni discutir con Dios por la decisión de Dios. Sin embargo, Abraham no fue avergonzado, sino recompensado. Y se comprobó su fe y su llamado. Y el propósito de Dios se cumplió en medio de circunstancias humanas y obstáculos que había que superar. Génesis 22:3. Conclusión. Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Significa que la fe nos transforma nuestra forma de vida para obedecer y honrar a Dios. Así que recibimos cosas de Dios. Y dentro de esa experiencia del andar con Dios recibimos cosas del Señor. Algunas las recibimos como actos misericordiosos y providenciales de Dios. Filipenses 4:6. Otras las recibimos porque nuestras peticiones se ajustan a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 y 15. Otras las recibimos como resultado de la obediencia a Dios. Juan 15:7. Debemos tener presente que lo espiritual no es comprendido por nuestros sentidos. Colosenses 2:2-3. Y la providencia divina está más allá de nuestra comprensión humana. Efesios 3:18. El creyente necesita diferenciar estos aspectos de la fe para no caer en la religiosidad de solo pedir cosas a Dios y de no estar interesado en ser creyente. Creo que 1 Corintios 15:19 es muy diciente en esto, y el apóstol dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de lástima.
Así que en un momento o circunstancia como la que estamos viviendo, donde al parecer muchos han dicho es una situación muy grave, pero debemos tener presente lo siguiente. Hasta este momento nadie nos está persiguiendo, es una situación natural que se ha presentado y puede generar muchas complicaciones, pero bueno, tenemos por lo menos acceso a podernos ayudar los unos a los otros y poder confiar en Dios y nadie nos ha prohibido que confiemos en Dios. Así que podemos superar con la ayuda de Dios esta situación natural que se ha presentado en el mundo y ser guardados milagrosamente, ser guardados por el poder de Dios. Yo les decía hace un momento, no solamente confiamos en el autocuidado que tenemos, no, debemos tener el autocuidado, pero el creyente debe tener su fe, su confianza, que Dios milagrosamente lo puede guardar, lo puede ayudar, lo puede guardar de esta plaga que hay en el mundo. Entonces, mis amados hermanos, quería tener esta reflexión con ustedes sobre la fe, porque a veces la fe se ve como una oportunidad para pedir algo solamente, pero es que la fe es una ley que el Señor nos ha dado a nuestros corazones, en la cual debemos vivir. El justo por la fe vivirá. El justo no solamente recibirá algo por la fe, sino que vivirá, será, permanecerá, estará ahí por la fe que él tiene en Dios, porque estamos interesados no solamente en recibir, sino en ser hijos de Dios. Esa fue la experiencia que vivió Job. Cuando a Job se le agotaron los recursos humanos y no había recursos humanos, aún la salud le había fallado, él dice, aunque Dios me matare, en él esperaré. O sea, no dependo de un Dios que me da cosas, dependo de un Dios que me ama y que me ha ofrecido y que yo sé que es y que yo soy siervo de él. Entonces, mis amados hermanos, valientes, la fe se perfecciona y estas cosas que están pasando en el mundo es para la perfección de la fe de los creyentes. Cada uno va a ser más, va a tener una estatura más grande cuando estas cosas pasen. Los creyentes no serán igual. ¿Por qué? Porque han vivido una experiencia de confianza en Dios y pueden pensar, Dios ha estado con nosotros. Así que no hay gloria sin cruz y no podemos tener que contar de Dios si no hace obras Dios. Y Dios no hace obras sino donde hay dificultades y problemas. Así que demos gracias a Dios, aún por los problemas, y tengamos fe que todo va a salir bien. La paz de Cristo para ustedes, mis amados hermanos. Deseo que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente.